La verdad es esta. Todo el mundo quiere ser el capo, el que manda, el que rinde cuentas, el que vive como en las series. Pero eso es como querer ser el dueño del circo sin saber la gente que lo mueve desde dentro. Por cada narco famoso que existe, hay cientos de personas en la base de esa pirámide haciendo los trabajos más sucios, más peligrosos y peor pagados que te puedas imaginar. Gente que no aparece en ninguna canción, que no tiene poder sobre nadie, y cuya vida vale exactamente lo que el cártel decida que vale, que normalmente es muy poco. Hoy bajamos hasta el fondo de esa pirámide. 8 trabajos, 8 formas distintas de no tener salida. 1. Halcón. El halcón es el trabajo más común y más ignorado de todo el crimen organizado. Un halcón es un vigía, se planta en una esquina, en una azotea, en la puerta de un negocio, y mira. Todo el día. Reporta si pasan patrullas, si entra alguien desconocido al barrio, si algo no cuadra. Es básicamente una cámara de seguridad humana, pero que cobra menos, y que puede morir. Lo que hace esto especialmente miserable no es el trabajo en sí, es quién termina haciéndolo. Menores, chicos de 12, 13 años, a los que alguien de la organización se acercó con la ilusión de hacer mucho dinero. La paga, entre 500 y 2.000 pesos a la semana. Menos que trabajar en un Oxxo, pero no mucho menos. Y la trampa es perfecta porque no tiene salida por ningún lado. Si cae detenido, la policía lo interroga. Si habla, el cártel lo encuentra. Si aguanta y lo sueltan, el cártel ya no confía en él porque estuvo retenido. 2 caminos, mismo destino. Cuando deja de ser útil lo reemplazan en una tarde, como cambiar una pila. Y nadie pregunta a dónde fue el anterior. 2. Secuestrador. Este es el más odiado de la lista. Y no solo por la gente de fuera. Dentro del mundo criminal, el secuestrador está en el último escalón del respeto. Otros perfiles lo miran como basura. En los penales, cuando uno cae preso, es el primero en tener problemas con los demás internos. Nadie lo quiere cerca, ni los suyos. Pero dejando eso a un lado, el trabajo en sí es una pesadilla. El secuestrador de nivel bajo no planea nada. Recibe una orden, ejecuta el levantón, que es como se le llama a secuestrar a alguien en la calle, y después tiene que quedarse encerrado con la víctima días o semanas. La vigila, la alimenta, gestiona sus crisis, y él tampoco puede moverse. Está tan atrapado como la persona que retiene. Encima la paga es una broma. El que manda negocia el rescate y se queda casi todo. Al de abajo le caen migajas. Entre 5.000 y 20.000 pesos, mientras arriba se mueven cifras con muchos ceros. Y si algo falla en la negociación, el que está ahí adentro cuando todo explota es él, no el jefe, que está cómodo en otro lado dando instrucciones. 3. Minero de túneles. Debajo de la frontera entre México y Estados Unidos hay cientos de túneles. Algunos tienen ventilación, electricidad, hasta rieles para mover la merca. Otros son agujeros de 1,5 metros donde una persona se arrastra en la oscuridad rezando para que el techo no ceda. Alguien los construye, y ese trabajo es exactamente tan horrible como suena. Los mineros son personas en situación desesperada a las que reclutan con promesas de buen dinero. Lo que encuentran son turnos de 10 o 12 horas sin luz, sin equipo de protección, con herramientas básicas y el techo a centímetros de la cabeza. Los derrumbes ocurren. La asfixia ocurre. Las heridas sin atención se infectan. Y cuando alguien muere aplastado ahí dentro, muchas veces el cuerpo no sale. Sellan esa sección y siguen cavando por otro lado. Por ese mismo túnel después pasan toneladas de producto y se generan miles de millones en ganancias. Al minero que lo hizo posible, le pagaron entre 3.000 y 10.000 pesos por semana. Muchos ni eso, porque no llegaron al final de la obra. 4. Probador de drogas. Antes de que cualquier lote salga a la plaza, al territorio donde se vende, alguien tiene que verificar que el producto funciona, que la pureza es correcta, que no está mal mezclado, que no va a liquidar al primer consumidor. Ese trabajo existe, y alguien lo hace. El cártel usa para esto a personas con dependencia severa, lo que en la jerga se conoce como yonkis, adictos en situación extrema a quienes ofrece techo, comida y droga
a cambio de probar cada lote que sale del laboratorio, y sí llega. Sin pago en efectivo. La moneda es la misma sustancia que están probando. Lo que crea un sistema perfecto para la organización. El probador trabaja por su propio vicio. No hay que convencer. No hay que negociar. Solo hay que reemplazarlo cuando ya no sirve. Y no sirve muy pronto, porque están consumiendo sustancias de pureza altísima, muchas veces mezclas experimentales. Una variación mínima en la concentración y el corazón para. Son conejillos de indias humanos que detectan los errores de formulación con sus propios cuerpos. La expectativa de vida en ese rol no llega al año. Cuando uno cae, buscan otro. Siempre hay otro. 5. Mula. Mula es quien transporta droga dentro de su propio cuerpo. Traga cápsulas o condones rellenos de cocaína, heroína o fentanilo y los pasa por controles fronterizos o aeropuertos llevándolos en el estómago. Un adulto puede tragarse hasta 100 cápsulas en una sola sesión. Suena extremo porque lo es. Y funciona, hasta que no funciona, porque esas cápsulas están selladas con cera o látex, materiales que no son infalibles. Si una se rompe dentro del tracto digestivo, la droga entra al torrente sanguíneo de golpe. Lo que viene es una sobredosis masiva en un avión, en una sala de espera, en medio de un control. Sin posibilidad real de atención a tiempo. Las mulas casi nunca son delincuentes con trayectoria. Son personas en situación límite a las que ofrecieron entre $1,000 y $5,000 por un viaje. Gente para la que esa cifra era real y el riesgo parecía manejable hasta que dejó de serlo. Las eligen exactamente porque no llaman la atención, porque parecen pasajeros normales. Y si el viaje sale bien y entregan el producto, tampoco está garantizado nada. A muchas mulas directamente no les pagan, a algunas las eliminan para cerrar el circuito limpio. El cártel ya tiene la mercancía, la mula ya cumplió su función. Y si la mula colapsa antes de que la mercancía se entregue, no quieras saber lo que le hacen a su estómago. 6. Enterrador. Cuando alguien muere dentro de la estructura, el cuerpo tiene que desaparecer. El enterrador es quien hace eso posible. Cava fosas, de noche, en monte, en terrenos apartados, en propiedades que la organización controla, o ni eso. Solo, con lo que haya, sin que nadie se entere. Y esto no es ocasional, es rutina. En zonas de alta violencia hay enterradores que han cavado cientos de fosas. Literalmente. El volumen de fosas clandestinas descubiertas en los últimos 20 años en América Latina es una cifra que cuesta procesar. Alguien hizo ese trabajo, noche tras noche, en silencio. Lo que más destruye de este trabajo no es físico. Es que no puedes contárselo a nadie. No puedes hablar de lo que viste. No puedes pedir ayuda. Lo cargas solo, sin poder soltarlo, sin salida. El deterioro mental es casi inevitable. Y aún así, tienes que seguir porque dejar el trabajo no es una opción que el cártel contemple para alguien que sabe lo que tú sabes. El final más probable del enterrador ya lo imaginas. 7. Pozolero. El pozolero va un paso más allá del enterrador. No oculta restos. Los hace desaparecer usando químicos industriales hasta que ya no queda nada identificable. Dentro de la jerga criminal, hacer pozole significa exactamente eso. Y la referencia al plato tradicional no es casual. La lógica detrás es simple y brutal. Sin evidencia física, es mucho más difícil construir un caso. Por eso distintas organizaciones han recurrido a este método de forma sistemática. Funciona. El problema es lo que le hace a la persona que tiene que ejecutarlo. La exposición constante a estos químicos provoca daños graves y progresivos en la piel, los pulmones y la vista. Es un trabajo que deteriora lentamente a quien lo realiza, tanto física como mentalmente. Y aún así, la paga en los casos conocidos ronda los $600 semanales. Por hacer desaparecer evidencia humana. Ese es el número. 8. Pistolete. El pistolete es un sicario sin categoría. El último de la cadena y el más prescindible de todos. No es un operador con experiencia, no tiene entrenamiento. Es el chico del barrio al que pusieron un arma en la mano, le dieron un nombre y una dirección y lo mandaron. Sin respaldo, sin plan B, sin nada.
Le pagan entre 3.000 y 10.000 pesos por trabajo, dependiendo del humor del que paga. Y es el primero en caer cuando algo sale mal, el primero en ser capturado porque no sabe cómo evitarlo, y el primero en ser entregado cuando la organización necesita ofrecer algo a cambio de algo. Carne de cañón en su forma más pura. La mayoría de las veces, no hay ascenso, no hay siguiente nivel, no hay nada que esperar salvo que llegue el momento que ya sabe que va a llegar. Y ahí está, completa, la base de esa pirámide que las series pintan de glamour. 8 trabajos. 8 formas distintas de no tener salida. Ningún corrido va a hablar de estas personas. Ninguna serie va a contar su historia. Pero son ellos los que mantienen funcionando la maquinaria que todos conocen. Sin nombre, sin futuro, y sin que a nadie le importe demasiado lo que les pase. La mayoría de las personas que entran en este mundo no se vuelven poderosas. Se vuelven reemplazables, y casi nadie sale de ahí con una vida mejor.